Lectura de la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, todos los que hemos sido bautizados en Jesucristo, lo hemos sido en su muerte. Hemos quedado sepultados con Él por el bautismo que nos sumerge en su muerte, a fin de que, como Cristo resucitó de entre los muertos, por el poder del Padre, también nosotros vivamos vida nueva. Porque si fuimos injertados en Él por medio de la semejanza de su muerte, lo seremos también por la de su resurrección. Sabemos bien que nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él, para que sea destruido el cuerpo de pecado, y no sirvamos ya más al pecado, pues el que muere se libera del pecado. Y si estamos muertos con Cristo, creemos que viviremos también con Cristo. Sabemos que Cristo, resucitado de entre los muertos, ya no muere, ya no tiene la muerte dominio sobre él. Su muerte fue muerte al pecado, una vez para siempre. Su vida es una vida para Dios. Así vosotros consideraos muertos al pecado, mas vivos ya para Dios en Jesucristo nuestro Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, hallándose una inmensa turba en torno a Jesús y no teniendo qué comer, llamó a sus discípulos y les dijo: Lástima que me da esta multitud, porque 3 días hace que me siguen y no tienen qué comer. Y si los envío a sus casas en ayunas, desfallecerán en el camino, pues algunos han venido de lejos. Respondieronle sus discípulos: ¿Quién será capaz de procurarles pan abundante en esta soledad? Y les preguntó: ¿Cuántos panes tenéis? Respondieron: 7. Mandó entonces a la gente sentarse en el suelo, y tomando los 7 panes dio gracias y los partió, y dio a sus discípulos para que los distribuyesen entre las gentes, y se los repartieron. Como tenían algunos pececillos, bendíjolos también, y mandó distribuírselos. Comieron hasta saciarse, y de la sobra se recogieron 7 cestos, siendo los que habían comido como 4,000, y los despidió. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Estimados hermanos, estamos en el domingo 6º después de Pentecostés. Hemos oído este evangelio de la multiplicación del pan, de los panes, que es la figura clara del milagro eucarístico. Cómo nuestro Señor multiplica su presencia real en todos esos lugares donde se dice la Santa Misa, la Misa Católica, y Él está presente para alimentar a cuantos quieran acercarse a Él para comulgar con las buenas disposiciones y recibir los frutos de la Eucaristía, de santidad, y de unión a Dios. Esta presencia real es como se oye, una presencia real. Jesucristo está presente en la hostia con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, y realmente se reemplaza la sustancia del pan por la sustancia de Jesucristo, del cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Jesucristo está verdaderamente presente y ya no hay pan. Entonces, hemos sabido que últimamente el Papa Francisco ha dicho en la fiesta del Corpus Christi, la última de este año, en el mes de junio, me parece, hablando de que Jesucristo está presente en un pedazo de pan.
Esta afirmación es muy grave porque es precisamente lo que afirmaba Lutero, precisamente por lo que Lutero fue condenado, fue declarado hereje por la Iglesia y que fue objeto después de las definiciones del Concilio de Trento, que declara que pues la presencia de nuestro Señor reemplaza a la sustancia del pan. ¿Qué quiere decir? Que el pan ya no hay pan. En realidad, después de la consagración ya no hay pan, está Jesucristo. Es lo que se llama transubstanciación, es decir, que pasa de una sustancia a otra. Ya no hay la sustancia del pan, nada más está la sustancia de Jesucristo. Y permanecen los accidentes del pan, el color, la forma, el olor, pero no es pan. Nada más es los accidentes, pero la sustancia es otra sustancia que toma el lugar y que es la presencia de nuestro Señor. Pero Lutero sostenía que el pan permanecía y que simplemente había una presencia espiritual de Jesucristo. Esta presencia se puede decir que pues existe en todo lugar porque Dios está en todo lugar, pero no es lo mismo. Y entonces está presente en el pan como está presente en cualquier lugar, pues es la presencia de inmensidad de Dios que está en todo lugar, pero no es la presencia eucarística. Entonces, para los protestantes la Eucaristía es un pan bendito, es un pan cualquiera, pero que tiene una presencia espiritual, mientras que para nosotros los católicos la presencia real es la presencia verdadera de Jesucristo con todo su ser, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Y entonces esta declaración del Papa Francisco es gravísima, porque él lo dice claramente, que Jesucristo está presente en un pedacito de pan. Es gravísimo, es la herejía protestante. Así que ahí viene concluyendo todo este movimiento litúrgico que se comenzó con el Concilio Vaticano II, en el cual se pretendía reformar la misa para atraer a los protestantes al catolicismo. Todo eso era una maniobra para hacernos creer a los católicos que realmente el ecumenismo tenía una dimensión de conversión de los protestantes. Y en realidad es una maniobra para hacer lo contrario, es decir, que los católicos se conviertan al protestantismo. Y ahí está la prueba, porque primero se reformó la misa, dándole un matiz protestante, con muchas adopciones de muchos elementos protestantes. Según lo que decía Bugnini, en ese momento era para que los protestantes no fueran molestados por eso que no creían en la misa católica, y que así con el tiempo ellos iban a ser católicos. Pero es una táctica falsa, una táctica mentirosa, porque en lugar de que hubiera esa conversión de los protestantes al catolicismo, pues esa conversión se detuvo. Sabemos que antes del concilio había una conversión masiva, en masa, de los protestantes en Alemania, en Estados Unidos, en Inglaterra. Había muchísimas conversiones al catolicismo. Y después del concilio, con estas reformas, se pretendía para que se convirtieran más al catolicismo. En realidad esa conversión de los protestantes se detuvo. Y finalmente viene siendo una gran maniobra
para de hacer que los católicos se vuelvan protestantes. Y el meollo del problema pues es el concepto que tenemos de la Eucaristía, porque es una cuestión clave. También el concepto que tenemos del sacrificio de la misa, que es de fe, son conceptos católicos de fe. Entonces, todas estas reformas concurren a hacer que los católicos pierdan el concepto católico de lo que es la misa y de lo que es la Eucaristía. Y esta declaración del Papa Francisco es realmente la conclusión de a dónde nos querían llevar. Entonces, al principio no lo hicieron de una manera clara, pero dieron un pretexto, ¿verdad? Un pretexto que era falso y hoy tenemos las pruebas. Vemos cómo toda esta gran maniobra que ha llevado muchos años y que los católicos ingenuos se dejaron llevar por ese engaño. Ahora vemos cómo ya está concluyendo esta gran transformación de los católicos en protestantes. Igualmente la misa que la misa católica es de fe, que hay un sacerdocio que es ministerial, un sacerdocio que tiene un poder real para consagrar la Eucaristía, para decir la misa, para dar los sacramentos, y que contrariamente a lo que decía Lutero, pues el sacerdote era una especie de ministro que representa al pueblo, que en realidad no tenía poderes particulares, simplemente estaba ahí para representar al pueblo. Es el concepto de ministro protestante, de pastor protestante. Entonces, si el concepto católico nos dice que el sacerdote solo él tiene ese poder de consagrar, de decir la misa, y que los fieles no son ministros, son simplemente asistentes, asisten a la misa, pero es el sacerdote que dice la misa. Entonces, aun si pongamos que no hubiera fieles, el sacerdote puede decir solo la misa, porque tiene ese poder. Es un poder espiritual que Jesucristo delegó a sus sacerdotes. Entonces, si los fieles y el sacerdote son iguales, según el concepto protestante, entonces no se necesita un sacerdote para que se diga la misa. Los fieles la pueden decir entre ellos y escogen alguno de ellos que lo represente, que sea un pastor. Entonces ese concepto pues es completamente opuesto al concepto católico de lo que es la misa. Pues ya vemos que hoy con la falta de vocaciones, primero con los abusos en los cuales se daba demasiada importancia a los fieles en la celebración de la misa, primero así que los fieles hacían las lecturas, después que los fieles den la comunión, después que los fieles estén hasta incluso que algunos hablen en la misa, que hagan su discurso, sus palabras. Todo eso concurría a que no se viera más claramente el poder que tiene el sacerdote, sacerdocio ministerial. Entonces los fieles iban perdiendo poco a poco la noción de lo que es el sacerdote como ministro, y confundían cada vez más las funciones del sacerdote y de los fieles. Y esto va concluyendo a que hoy ya hay, como lo hizo Lutero exactamente, en muchos lugares se dice la misa, se dicen especie de celebraciones sin sacerdote, y son los mismos laicos que organizan y que hacen estas celebraciones. ¿A dónde hemos llegado? Pues hemos llegado que ya se ha concluido, se está llegando a hacer el concepto de pastor protestante,
y va a llegar el tiempo en que no se necesiten más sacerdotes. Y es realmente eso el protestantismo. Ahí está la gravedad de a dónde nos han querido llevar y a dónde los católicos han llegado casi sin darse cuenta. Pero hay que decir que en otros tiempos hubo quienes dieron la voz de alarma, pero fue la apatía del pueblo católico, también de los hombres de iglesia, de no querer informarse, de no querer reaccionar, de que no querer buscar el problema de fondo y dejarse llevar por la corriente, no hacer nada. Entonces esa negligencia nos ha llevado a esta situación, porque no basta decir, bueno, pues fueron los cardenales, fue el concilio que hicieron esto, y sí, pero nosotros tenemos todos un sentido de la fe. La fe es un don de Dios que nos permite ver dónde está la verdad, en cierta medida la verdad de la Iglesia Católica. Todos tenemos cualquier oveja puede distinguir al pastor y obedecer al pastor, así que nosotros como hijos de la Iglesia tenemos la fe y tenemos los medios para saber lo que la Iglesia siempre ha enseñado, dónde están los buenos pastores, dónde está la verdadera fe. Y esa fe, pues no estamos tan indefensos en el sentido de que tenemos siempre los medios de recurrir a la doctrina de la Iglesia de siempre, pero es la apatía de los católicos, de muchos hombres de Iglesia, que nos ha llevado hasta esta situación. Ahora ya el Papa se permite denegar las verdades fundamentales de nuestra fe, sin que haya mucha reacción. Sí hay algunas voces que se levantan, pero no se ve una gran reacción. Ya los católicos están perdiendo la fe, no solo han perdido la noción de lo que es la fe, sino también la adhesión a esta fe, la fuerza de la adhesión a nuestra fe, y eso es lo que está destruyendo realmente el cristianismo. La Iglesia no puede ser destruida, siempre habrá algunos, por lo menos algunos, que tengan una fe entera, y esa es lo que es la Iglesia. La Iglesia no necesita ser numerosa, no necesita que sean muchos, y eso también ha desorientado a mucha gente, porque la gente generalmente se guía por lo que dice la mayoría. Entonces esa mayoría no es la mayoría de la Iglesia, es la mayoría de la gente. Pero cuando hablamos de lo que la Iglesia siempre ha pensado, es de la mayoría de aquellos que tienen la fe, la mayoría de los santos, de las personas que tuvieron una fe comprobada, no la mayoría de los tibios, de los perezosos, de los mediocres, que no quieren hacer nada por Dios. Y es una de las marcas del católico moderno, es la mediocridad, la pereza en buscar la verdad, en practicar la fe, y quieren un catolicismo de fachada, un catolicismo externo, y es lo que hace que se hundan cada vez más el cristianismo en nuestros países. Se pierde la fe en la medida que la gente se aleja de la Iglesia. No esa Iglesia oficial que está ocupada por el modernismo, por la Iglesia del Concilio Vaticano II, se están alejando de la Iglesia católica, de la Iglesia verdadera. Y esa mentalidad de querer siempre esperar a que Dios haga algo, y yo considero que muchos católicos podrían hacer mucho más y no lo hacen porque son demasiado dependientes. Esperan que el sacerdote haga todo, y que el sacerdote sí debe hacer lo que es de él, es decir,
la enseñanza, los sacramentos, eso es su parte. Pero hay fieles que creen que ayudar a la iglesia es reemplazar al sacerdote, y en eso se ve que también ellos están contagiados de ese espíritu protestante, porque hoy hay muchos católicos tradicionalistas que quieren reemplazar al sacerdote en la doctrina, en el campo doctrinal, y no es así. El sacerdote guarda su misión, su gracia particular para enseñar, a menos que el sacerdote se separe de esa gracia y no la quiera respetar. Entonces los fieles pueden darse cuenta, pero no es que a ellos pase esta gracia, la gracia de la enseñanza no pasa a ellos, sino que los fieles pueden simplemente hacer recurso a lo que otros sacerdotes y otros papas y otros obispos de otras épocas que tenían la verdadera fe, pueden simplemente recurrir a esa enseñanza y reproducirla, pero no hacerse ellos mismos como especie de doctores, como especie de maestros que quieren incluso dirigir a los sacerdotes. Eso es un error, y eso conduce también a una especie de laicismo que es malo, es algo malo, es pecado eso. Entonces hay fieles que ya se consideran con la misión de dirigir a los sacerdotes. Ciertamente hay sacerdotes que son infieles, pero no, ese poder nunca lo tendrán los fieles como tal, nunca lo tendrán. Es algo que es que no es católico, esa mentalidad. Y bueno, lo que sí los fieles pueden pedirle a Dios que envíe buenos sacerdotes, es lo que necesitamos, y es lo que hace tanta falta hoy, porque también en el tradicionalismo hay sacerdotes que se han envanecido de creerse ellos poseedores de la misión, una misión exclusiva pues sobre los demás. Y eso no es peligroso, ¿no? Nosotros estamos aquí como representantes, como mediadores de lo que es la iglesia y de lo que la iglesia enseñó antes. Y pues esa misión la tienen los sacerdotes de transmitir, pero no es algo inherente a su persona de una manera absoluta, sino es algo relativo, no es algo que nosotros debemos transmitir. Entonces es una pena que a veces uno vea esas fallas en algunos tradicionalistas, y debilita mucho nuestro combate. Así que tomemos conciencia, los fieles sí deben hacer algo, no deben ser unos pasivos completos, pero ¿cuál es la misión de los fieles dentro de la iglesia? Pues también es de hacer algo, pero de sostener a los sacerdotes, de ayudarlos. Y hay fieles que son incapaces de ayudar económicamente, de ayudar con sus dos manos en hacer algo. Solo asisten a misa los domingos y después hablan mucho, critican mucho y no hacen nada. Entonces esa no es su misión. Los fieles deben sostener a la iglesia. ¿Y cómo sostener a la iglesia? ¿Con su sola presencia a la misa? No, es falso. Tienen el deber de ayudar a la iglesia, como dice, está en los preceptos de la iglesia, participar en la ayuda material a la iglesia con los diezmos. Esos diezmos es la ayuda económica, y es una obligación, no es facultativo, no es que están haciéndole un favor al sacerdote. No, es una obligación en justicia. Están obligados delante de Dios, y si no lo hacen un pecado. Hay que tener eso, no tienen conciencia de eso, creen que pueden dar o no dar. No, es una obligación sostener a los sacerdotes, sobre todo en esta crisis tan grave que muchos sacerdotes no tienen los medios para subsistir. Entonces hay que tomar conciencia en ese sentido los fieles deben ayudar al sacerdote. Y también sí existe un apoyo moral, a veces hay de mil maneras que uno puede ayudar, también con su presencia, con su apoyo moral,
y no con críticas fuera de lugar, porque si las hay. Puede constatar que haya algún problema, alguna dificultad, pues es normal, donde quiera lo hay, pero la caridad cristiana impone también un respeto, no solo con nuestros iguales, pero sobre todo con los superiores. Es una obligación. Y así que los pecados de la lengua son destructivos finalmente de la unión y de la confianza entre los grupos que se forman por aquí y por allá para conservar la fe. Como es ciertamente, Dios no abandona a nadie, cuando puede pasar que no tengan sacerdote. En ese caso los fieles deben unirse, rezar, permanecer, evitar esas emulaciones que son tan comunes hoy en este mundo. Cada quien quiere ser el más importante, a aquellos que les gusta dirigir, que les gusta mandar. Pues no, debemos tratar con toda humildad unirnos y colaborar. Y cuando no hay sacerdote, pues unirse y permanecer, hacer oración e incluso estudiar la fe, así como en grupos de estudio. Así fue como pasó en Japón, que cuando hubo la persecución hace mucho tiempo, y fueron privados de los sacerdotes, no tenían sacerdotes por 250 años. ¿Y cómo se mantuvo la fe? En esos grupos de católicos que se quedaron solos, porque se organizaron, porque estudiaban juntos, porque rezaban juntos, y permanecían así unidos y en armonía. Entonces, eso es lo que permite que incluso cuando falta el sacerdote, las personas guarden la fe. Y pues se necesita iniciativa, se necesita constancia, se necesita oración. No son los católicos tibios, aquellos que pactizan con el mundo, que les gusta andar siempre saliendo a pasear y a visitar cosas que no son en ambientes demasiado abiertos, demasiado mundanos. No son esos que solo están pensando en su comodidad, que no quieren ser radicales en su fe y vivir bien, vestirse correctamente, sobre todo las mujeres. Aquellos que están jugando con su fe y el mundo, tienen un espíritu mundano, a veces ligeramente, que no quieren ir al fondo de su vida cristiana. Esos católicos no van a perseverar, es claro, se van a mundanizar poco a poco. Dios es un ser absoluto que pide todo, que pide absolutamente toda nuestra vida. Y si no tenemos el sentido de lo absoluto, entonces vamos a flaquear, vamos a corrompernos, vamos a pactizar con el mundo y no vamos a perseverar. Entonces tengamos el sentido de lo absoluto en este mundo, en un mundo que ya no lo tiene, ese sentido del absoluto. Debemos saber decir un no rotundo, absoluto al pecado, al desorden, a lo que está, a la falsedad, al error. Si no sabemos hacer un no rotundo, vamos a hacer un no a medias, y entonces no vamos a perseverar. Eso Dios no lo bendice. Dios no bendice a ese tipo de personas, como dice el Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, yo estoy por vomitarte de mi boca. Así son esos católicos que se dicen tradicionalistas, que no quieren ser radicales en su fe, la práctica de su fe. No basta que hablen y que escriban y que critiquen aquí y allá, tienen que practicar la fe. Es lo que le pedimos en esta misa a nuestro Señor, que nos dé la gracia, esa gracia que Dios da y que no hay que desperdiciar. Hay que reconocer nuestra dependencia de la gracia. Y no basta saber la verdad, hay que practicarla. Y esta práctica de la verdad está unida inseparablemente de la gracia.
esa gracia que todos recibimos, algunos en una medida u otra, pero esa gracia es la que nos salva. Vamos a pedirle a nuestro Señor que no perdamos en esta época de cada día de desorientación más grave que vemos en el mundo, en la iglesia, que no nos dejemos enfriar y alejar de nuestra fe. Pidamos a la Santísima Virgen, su corazón inmaculado, la gracia de una fe entera como la de su corazón. Ave María Purísima, sin pecado concebida, 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 sin pecado